Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la 15ª sesión de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero de manera no presencial convocada para esta fecha. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y saludo cordialmente a la magistrada, a los magistrados integrantes del Pleno y al secretario general de Acuerdos. A efecto de iniciar la sesión, solicito al secretario general de Acuerdos, licenciado Alejandro Ruiz Mendiola, proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Con gusto, magistrada. Magistrada Presidenta, hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución no presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, J. Inés Betancur Salgado, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver este día. Con gusto, magistrada. Los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de acuerdos plenarios, un proyecto de incidente, de excusa y cuatro proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. Expediente PES 052 del 2024, parte actora es un dato protegido. La autoridad responsable es Medios de Comunicación Acapulco Trends y Ojo de Acapulco, alojados en los perfiles de la red social Facebook, y Jesús Gabriel Castañeda Arellanos en calidad de persona física y director general de los medios de comunicación. El asunto fue turnado a la ponencia quinta. El siguiente asunto es el P064 del año próximo pasado. Es un acuerdo plenario también. La parte actora es dato protegido. Autoridad responsable es Josio Cuauhtémoc Rebolledo Gómez, Pablo César Solís Nava y Jesús Sosa Nava, sus simpatizantes y quien resulte responsable. El asunto fue turnado a la ponencia quinta también. El siguiente asunto es el IE002 de este año. Es un incidente de excusa. La parte actora es el magistrado Daniel Preciado Temiquel y fue turnado a la ponencia 2. El siguiente asunto es el GET 014 de este año. La actora es Sandra Velázquez Lara. La autoridad responsable es la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN y fue turnado a la ponencia 2. El quinto asunto es el RAT 002 de este año. La parte actora es Partido de la Revolución Democrática, la autoridad responsable, el Consejo General del IEPC, y fue turnado a la ponencia 3. El sexto asunto es el LCI 033 del 2025. Comparecientes son Yadira Ramírez Flores y el IEPC del Estado de Guerrero. Fue turnado a la ponencia quinta. El último asunto es el LCT 032 de este año. Los comparecientes son Brenda Isabel Ramírez López y el Consejo General del IEPC. Fue turnado a la ponencia número 4. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrados, magistrada. Le agradezco, secretario general. Solamente una precisión en el asunto del recurso de apelación 02 diagonal 2025. El actor es Partido de la Revolución Democrática Guerrero. Gracias, secretario general. Magistrada, magistrados, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión de resolución, las cuentas de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de Acuerdos. Los dos primeros asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de los acuerdos plenarios relativos a los procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 052 diagonal 2024 y 064 diagonal 2024, los cuales fueron turnados a la ponencia de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito, secretario general de Acuerdos, nos apoye con la cuenta conjunta. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al procedimiento especial sancionador 52 del año 2024, mediante el cual se declaró la existencia parcial de la violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida al ciudadano Jesús Gabriel Castañeda Arellano
y al medio de comunicación Acapulco Trends. En el proyecto de acuerdo se razona que, dado el incumplimiento de la sentencia de 20 de agosto, así como de los requerimientos formulados mediante acuerdos de ponencia y de este Pleno, con fundamento en los artículos 6, 37 y 38 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, se propone imponer a Jesús Gabriel Castañeda Arellano como persona física y director general del medio de comunicación Acapulco Trends una multa de 5,657 pesos, la cual deberá pagar en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Electoral Local en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al que cause ejecutoria el presente acuerdo. Asimismo, ante el incumplimiento señalado, en el proyecto de la cuenta se requiere nuevamente al denunciado para que cumpla con las medidas de reparación y garantías de no repetición decretadas por este órgano jurisdiccional, para lo cual se le concede un plazo de 5 días hábiles para que rinda un informe a este tribunal electoral y remita las constancias con las que acredite el cumplimiento, bajo el apercibimiento que, en caso de incumplimiento, se le aplicará una multa de 100 veces la unidad de medida y actualización vigente. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al cumplimiento de sentencia dictada el 18 de septiembre pasado en el PES 64 del 2024, mediante el cual se declaró la existencia parcial de la violencia política contra las mujeres en razón de género, sin que fuera posible identificar a los responsables de las publicaciones denunciadas, razón por la cual se emitió una sentencia declarativa con medidas de reparación institucional. Ahora, de las constancias que obran en autos, se advierte que una vez que la sentencia causó ejecutoria, se solicitó a las vinculadas Comisión de Quejas y Denuncias y Coordinación de lo Contencioso Electoral del IEPC informaran sobre las acciones realizadas tendentes al cumplimiento de la vinculación ordenada en dicho fallo. En ese orden, en el proyecto de acuerdo se razona que la Comisión de Quejas y Denuncias y la Coordinación de lo Contencioso Electoral informaron lo relativo al seguimiento de las medidas de protección a favor de la denunciante, mismas que se ejecutaron del 18 de septiembre de 2024 al 18 de marzo del presente año, conforme a lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Asimismo, se acreditó la publicación del extracto de la sentencia en la cuenta oficial de Facebook de este tribunal por el plazo de 15 días naturales, lo cual fue debidamente certificado por la Secretaría General de Acuerdos. De igual forma, se verificó la inscripción de la ejecutoria en el catálogo de sujetos sancionados conforme a los enlaces disponibles en la página institucional de este órgano jurisdiccional. Respecto a la solicitud para la eliminación de publicaciones constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género alojadas en Facebook, la Coordinación de lo Contencioso Electoral informó que Meta Platform se encuentra procesando el reporte correspondiente, motivo por el cual a dicha coordinación se le tiene en vías de cumplimiento. Por tanto, en el proyecto de acuerdo plenario se propone tener por cumplidas las determinaciones ordenadas a la Secretaría General de Acuerdos y a la Coordinación de Informática de ese tribunal en lo relativo a la publicación en Facebook y en catálogo de sancionados, a la Comisión de Quejas y Denuncias y a la Coordinación de lo Contencioso Electoral respecto a la vinculación para el seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección a favor de la denunciante. Asimismo, tener a la Coordinación de lo Contencioso Electoral en vías de cumplimiento respecto de la solicitud dirigida a Facebook para la eliminación de las publicaciones denunciadas, por lo que dicha coordinación deberá continuar con las gestiones necesarias y mantener informado a este órgano jurisdiccional. Es la cuenta magistrada, presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de los que se han dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, por favor, tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Favor de ambos proyectos. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor con los proyectos. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de acuerdo.
Magistrada Presidenta, magistrada, magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, secretario general, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El tercer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata de un proyecto de resolución relativo a un incidente de excusa identificado con la clave 02/2025, el cual fue turnado a la ponencia del magistrado José Inés Betancur Salgado. Incidente que fue promovido por el magistrado Daniel Preciado Temiquel, por lo cual no puede estar presente en su deliberación y resolución, por lo que amablemente le pido que abandone esta sala de pleno y se incorpore una vez resuelto el presente asunto. Que sí, Presidenta, compañeros, compañeras, me paso a retirar en lo que se resuelve el asunto y me reincorporo al término del mismo. Muchas gracias. Le agradezco, magistrado. Para continuar con la sesión, le solicito al secretario general nos apoye con la cuenta correspondiente. Con la autorización del Pleno, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que somete a su consideración el magistrado J. Inés Betancur Salgado relativo al incidente de excusa identificado con la clave IE 002 de este año. La solicitud de excusa fue presentada por el magistrado Daniel Preciado Temiquel, integrante del Pleno de este tribunal y titular de la ponencia primera, para abstenerse de conocer y resolver el incidente promovido por el magistrado César Salgado Alpizar. En el proyecto de cuenta se propone declarar procedente la solicitud de excusa, al señalar al magistrado promovente que su imparcialidad y objetividad se verían comprometidas, supuesto que se considera aplicable por analogía a las causales de impedimento previstas dentro del inciso Q del artículo 113 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, el proyecto razona que la solicitud planteada por el promovente se sustenta en el juicio federal de clave SUD JDC 1844 del 2025, en el cual su figura se fue directamente involucrada en el proceso de revisión legislativa que culminó con su nombramiento, impugnación que fue presentada por el ciudadano René Pérez Alcaraz, quien a su vez es compareciente en el laudo convenio 028 de este año, del cual también el magistrado solicitó excusarse. Por ello, se estima que no puede resolver la excusa presentada por su homólogo. En ese contexto, en el proyecto se menciona que, aunque el juicio federal no se dirigió en forma personal contra el magistrado promovente, de los preceptos citados en su solicitud, se advierte la intención del legislador de salvaguardar en todo momento el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 17 constitucional, por lo que se considera que el hecho base de la solicitud constituye una circunstancia análoga que razonablemente puede comprometer la percepción de imparcialidad de su actuar. Así, en aras de preservar la legitimidad e integridad del proceso jurisdiccional, acorde al principio pro persona, el bloque de convencionalidad y los estándares nacionales sobre objetividad judicial, se considera procedente acoger la excusa planteada. Con base en esas razones, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara procedente la excusa formulada por el magistrado Daniel Preciado Temiquel respecto del incidente de excusa identificado con la clave 001 de este año, promovido por el magistrado César Salgado Alpizar. Segundo, se ordena turnar el expediente en cuestión a la magistratura que siga en el orden del turno correspondiente para que resuelva lo conducente. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Le agradezco, secretario, magistrada, magistrados. Está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Claro, magistrada. Magistrado ponente J. Inés Betancur Salgado. Es proyecto de la ponencia. Magistrado César Salgado Alpizar. Con el proyecto. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor del proyecto. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos.
Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. Claro. Le solicito atentamente al magistrado Daniel Preciado Temiquel se reincorpore a la sala de plenos. El Ya de cuarto regreso. asunto, gracias, magistrado. El cuarto asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 014/2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Claro, magistrada. Doy cuenta con el proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno el magistrado J. Inés Betancur Salgado, relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave GEC 014 de este año, promovido por Sandra Velázquez Lara en su carácter de militante del Partido Acción Nacional en contra de la resolución dictada el 16 de abril del presente año por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional de dicho instituto político en el expediente 185/2024. En dicho acto partidario se resolvió sobreseer diversos agravios y declarar infundado el juicio de inconformidad promovido por la actora en contra de la elección del Comité Directivo Estatal del PAN en Guerrero. No obstante, con posterioridad a la presentación del presente juicio, el Pleno de este Tribunal Electoral, mediante acuerdo plenario de 15 de mayo del 2025, revocó la resolución impugnada por incumplir con lo ordenado en la sentencia dictada dentro del expediente GEC 008 de este año. Esta revocación constituye un hecho notorio en términos del artículo 19 de la Ley de Medios de Impugnación y genera un cambio de situación jurídica del acto impugnado, lo que genera la imposibilidad de analizar el fondo del presente asunto al haberse revocado el acto que originó el presente juicio. En ese contexto, el proyecto que se somete a su consideración propone desechar de plano la demanda, sin entrar al estudio de fondo, por actualizarse una causal de improcedencia manifiesta y notoria. Por tanto, se propone como punto resolutivo el siguiente. Único. Se desecha de plano el juicio de la ciudadanía citado al rubro al actualizarse una causal de improcedencia, conforme a lo expuesto en la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Le agradezco, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con el proyecto. Magistrado ponente J. Inés Betancur Salgado. Es proyecto de la ponencia. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor del proyecto. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El quinto asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata de un proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con la clave 02/2025, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, señoras magistradas y señor magistrado, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente con clave alfanumérica TE/RAT/002/2025 al tenor de lo siguiente. El recurso de apelación fue promovido por el Partido de la Revolución Democrática a través del ciudadano Mariano Hansel Patricio Abarca, en su carácter de presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal y representante propietario de ese partido ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, respectivamente, en contra del acuerdo 009/SE/19-19-02-2025, por el que, en cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente RAT 060 del año próximo pasado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero,
se da respuesta a la solicitud del ciudadano Mario Ruiz Valencia en su carácter de presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática Guerrero, relativa al otorgamiento de las prerrogativas por concepto de financiamiento público a que tiene derecho el citado partido político local con motivo de su registro en el estado de Guerrero, emitido por el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero. El actor señala medularmente que la respuesta que le dio la autoridad responsable a su solicitud resulta inconstitucional e ilegal, al basarse en normas reglamentarias que no se encuentran acordes a la Constitución, provocando que se prive al partido político que representa de las prerrogativas del financiamiento público estatal correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2024, violando flagrantemente los artículos 41 y 116 constitucionales. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que la solicitud de decretar la inaplicación de los artículos 308 bis y 389 del Reglamento de Fiscalización del INE y 8 de las reglas generales aplicables al procedimiento de liquidación de los partidos políticos nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley para conservar su registro, resulta improcedente por 3 razones. Primero, al resultar novedosa la petición. Segundo, porque las normas impugnadas no generan sospecha de invalidez por no parecer potencialmente violatorias de derechos humanos. Y tercero, al no formularse argumentos mediante los cuales se hayan expresado los elementos mínimos para el estudio de inconstitucionalidad. En el proyecto se advierte que el apelante, en su primigenio recurso de apelación, debió expresar algún planteamiento eficaz de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de los citados preceptos normativos, explicando de manera clara cuáles eran esos aspectos centrales que contravenían la Constitución o el bloque de convencionalidad, y al no haberlo realizado así, entonces debe preservarse la presunción de constitucionalidad de las disposiciones controvertidas en el expediente RAP 060 del 2024. En ese sentido, de la lectura integral del escrito impugnativo, este órgano judicial no encuentra argumentos mediante los cuales la parte apelante haya expresado los elementos mínimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para tal efecto, por lo que su sola manifestación de que los artículos en que se funda el acto impugnado son inconstitucionales por no encontrarse el supuesto específico que le fue aplicable, resultan insuficientes, sin que sea posible desprender de ellos la lesión o agravio que le causa para considerar la admisibilidad del control de constitucionalidad. En ese tenor, la parte actora solicita que este tribunal inaplique las porciones normativas que afirma le causan un perjuicio y sobre las que la autoridad responsable sustentó su decisión. Sin embargo, dado que se trata de una cuestión que no fue planteada desde la demanda previa del primer recurso de apelación y al ser el acuerdo impugnado motivo de cumplimiento de la sentencia emitida por ese tribunal el 13 de febrero del 2025, resultan entonces ser una petición novedosa que impide a este órgano jurisdiccional realizar el ejercicio interpretativo correspondiente. Asimismo, razona el proyecto, resulta ineficaz el planteamiento de inconstitucionalidad porque las citadas normas no generan sospecha de invalidez por no parecer potencialmente violatorias de derechos humanos, lo cual es un requisito indispensable para realizar el ejercicio interpretativo de inconstitucionalidad. Ello toda vez que, en principio, existe una presunción de constitucionalidad de las normas, incluidas las reglamentarias, de suerte que, si éstas no parecen potencialmente violatorias de derechos fundamentales, entonces se vuelve innecesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad. Asimismo, de la lectura integral del escrito impugnativo, este órgano judicial no encuentra argumentos mediante los cuales la parte apelante haya expresado los elementos mínimos que han sido señalados con anterioridad, por lo que su sola manifestación de que los artículos en que se funda el artículo impugnado son inconstitucionales por no encontrarse el supuesto específico que le fue aplicable, resultan insuficientes, sin que sea posible desprender de ellos la lesión o agravio que le causa para considerar la admisibilidad del control de constitucionalidad. Por otra parte, en el proyecto se propone, respecto a los agravios referentes a la ilegalidad de la determinación
consistente en la negativa de la responsable y que el interventor designado por el Instituto Nacional Electoral administre los recursos locales durante el proceso de liquidación, al considerar que se invade una esfera competencial local, este órgano jurisdiccional estima que resultan ineficaces e inoperantes, al existir ya un pronunciamiento al respecto por parte de este Tribunal Electoral en su sentencia de fecha 13 de febrero del 2025, en el expediente RAT 060 de este año. Por lo que, con base en ello, se estima que el partido apelante no cumple con la carga procesal de fijar una posición argumentativa frente a la asumida por el Consejo General del Instituto Electoral precitado, con elementos orientados a evidenciar y poner de manifiesto que lo razonado por este no se ajusta a derecho por haber aplicado o interpretado de manera incorrecta alguna disposición constitucional, normativa o federal. En consecuencia, al haberse desestimado por su ineficacia e inoperancia los agravios expuestos por el actor, lo procedente es confirmar en lo que fue materia de la presente controversia el acuerdo impugnado. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Único, se confirma el acto impugnado en lo que fue materia de impugnación en los términos expuestos en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidente, señora magistrada y señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Tamiquel. Favor del proyecto. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor del proyecto. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El sexto asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata de un proyecto de resolución relativo al laudo convenio instituto identificado con la clave 033/2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de laudo convenio Instituto 33 de este año, promovido por la representante legal del Instituto Electoral Local y una ex trabajadora, quien durante el tiempo que sostuvo la relación laboral fungió como analista temporal. Así, se tiene que el 29 de mayo del 2025 las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito solicitando a esa autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 16 de junio del año en curso. De modo que, de un análisis integral al convenio antes mencionado, ese Tribunal Electoral encuentra legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley del Trabajo. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar el convenio, elevarlo a la categoría de laudo ejecutariado y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, tome la votación, secretario, por favor. Con gusto, magistrada. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Proyecto. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor con el proyecto. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es proyecto de la ponencia. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos.
Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la terminación de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver se trata del proyecto de resolución relativo al laudo convenio tribunal, en el cual no puedo participar en su deliberación y resolución por tratarse de un expediente en el cual este tribunal es parte y la suscrita es su representante legal. Por lo tanto, será resuelto sin mi presencia, fungiendo para tal efecto como presidenta de este cuerpo colegiado la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en términos del Acuerdo 22 del 15 de octubre del 2024. Por lo tanto, procedo a retirarme de la presente sesión para que sea conducida por la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, a quien solicito amablemente de continuidad a la misma. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito, secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto del laudo convenio tribunal 032 de este año, que fue turnado a la ponencia del magistrado César Salgado Alpizar. Adelante, por favor, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, finalmente doy cuenta con el proyecto de laudo convenio tribunal 32 de este año, promovido por la representante legal de este tribunal y una ex trabajadora, quien durante el tiempo que sostuvo la relación laboral fungió con la categoría de secretaria auxiliar. Así, el 31 de mayo de la presente anualidad, las partes del laudo suscribieron un convenio de terminación laboral con recibo finiquito, solicitando a este tribunal se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 12 de junio del año en curso. De esta manera, de un análisis integral al convenio precitado, este órgano jurisdiccional estima que se encuentra legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas en la citada Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar el convenio en materia de estudio y elevarlo a la categoría de laudo ejecutoriado, así como el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Favor del proyecto. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. Creo que tiene apagado su micrófono, magistrado. Continuamos con el magistrado César Salgado Alpizar, ponente. Es proyecto de la ponencia. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Con el proyecto. Ok, magistrado Betancur. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarlo como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:41, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, magistrados, magistrada. Buenas tardes.